Gracias le damos al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido estoy al Señor primeramente. Y bueno, sabemos que es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor, ¿no? Y esperamos que ustedes puedan recibir esta palabra, ¿no? Para su alimento de este día, su alimento espiritual y también para fortaleza. Gloria al nombre del Señor. La noticia más hermosa que tenemos que darles es que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre amoroso que siempre está preocupándose por ustedes, por nosotros, que Él tiene todo bajo su control, porque Él es el que gobierna en todos lados. En todos lados no, pero donde se le permite gobernar, en esta dispensación. Y gracias al Señor que Él gobierna en nuestras vidas, porque nosotros así lo queremos, así lo deseamos, que Él gobierne en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, ¿no? Queremos que Él sea el conductor, sea aquel que nos diga cómo hacer las cosas, cómo conducirnos, ¿no? Y bueno, tener al Dios creador de los cielos y de la tierra y a su Hijo Jesucristo como nuestra fuerza, como nuestro sustento, es algo precioso y maravilloso, ¿no? Ya casi más de 50 años que estamos en el camino del Señor y la verdad que cada día más contento de estar con Él. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido así, no? Gracias al Señor que nos sostuvo y que nos sostiene. Él está para sostenernos, Él está para proveernos de todas nuestras necesidades, ¿no? Cualquier necesidad que usted tenga, como usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, quiero decirle que Dios está ahí para ayudarle, ¿no? Para consolarle, para proveerle, para sanarle, para libertarle. No se considere una persona sola en este mundo, un hombre solo. Dios está de su lado, solamente usted tiene que conversar con Él, creyendo que realmente Él existe, ¿vio? Y que es un Dios amoroso, el Dios de amor y de misericordia. Por eso hoy estamos más que contentos, hoy es un día soleado, ya estamos sintiendo los primeros fríos del mes de mayo y estamos en el mes de mayo, en el mes donde de a poquito el invierno se va haciendo presente, y aunque el invierno es en junio, pero bueno, de a poquito va avanzando, ¿no? Y nosotros venimos de un calor muy grande y sentir un poco de frío no está mal. Gracias le damos al Señor por el nuevo nacimiento, gracias le damos al Señor por la vida que Él nos da y nos dio hace algún tiempo. Bueno, hermanos, saludo, un abrazo para todos. Vamos a continuar con el libro de Génesis. Vamos hoy a entrar en el capítulo 15, tocando la vida de nuestro padre en la fe, que es Abraham. Es muy rica su vida y quiero compartirla con ustedes. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedir al Señor su bendición sobre nuestras vidas y que la palabra pueda llegar hasta donde usted está y hacer su obra. Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y cabeza. Gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido por medio del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y estamos bajo tu cuidado. Señor, que tus ojos están observando cada paso que damos, cada sentimiento que tenemos, cada pensamiento que se presenta. Señor, tú tienes, Señor, todo bajo tu control. Señor, bendice a la iglesia toda, bendice a nuestra amada iglesia local. Ayuda, Señor, a las hermanas, a los hermanos. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Disculpe, hermano. Dice que no es muy profesional toser cuando uno está frente a las cámaras, pero bueno, disculpen. El Señor les bendiga.
Y vamos a leer ahí donde en el capítulo 15 del libro de Génesis. El Señor bendiga a los hermanos que se van a ir agregando, a los hermanos de diferentes lugares donde se van a ir agregando seguramente, hermano. Entonces en el capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas, la palabra de Jehová... quiero saludar a nuestro hermano Néstor Valé de Puerto Rico. El Señor bendiga a nuestro amado hermano. Bueno, me disculpo con él por no mencionarlo, pero siempre lo llevo en mi corazón. Es un hermano muy amado. ¿No? Vio que hay personas que usted quiere, ¿vio? Y hay otra persona que usted ama. Y bueno, el hermano Valé es un hermano muy amado por nosotros, es de mucha bendición, siempre lo ha sido, cada vez que estuvo acá en Argentina, en nuestro hogar. El Señor le bendiga ricamente a él, a su amada esposa, y bueno, y a todos sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos. El Señor bendiga grandemente al pastor Néstor Valé. Y bueno, y también a nuestra hermana Waldina Vargas, que ya está conectada. Gracias, hermana Waldina, el Señor le bendiga grandemente su vida. Esperemos de serle de mucha bendición a usted y a su esposo y a su familia. Bueno, vamos a leer una porción ahí en el capítulo 15, ya usted tiene abierta su Biblia, para ir viendo lo que nosotros vamos hablando. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Fíjese las palabras que Dios le dio a nuestro amado Padre en la fe, ¿no? Y acá es como un nuevo comienzo acá. Es un nuevo comienzo que Abraham va a tener con Dios, ¿no? Y esto es maravilloso, porque Dios siempre nos lleva a nuevas experiencias. Dios nos lleva a nuevos conocimientos. Dios nos lleva de Él mismo, ¿no? Vamos conociéndolo más profundamente. Vamos conociendo cada día de su poder, de su amor, de su persona. Y bueno, y el apóstol Pablo oró para que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos para poder conocerle a Él. Mire, podemos conocer muchas cosas, pero lo más hermoso, lo más maravilloso es conocer a Dios. Conocerle personalmente, en el sentido literal. Nosotros lo conocemos en nosotros mismos, porque Dios vive en cada uno de nosotros, aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Conocer a Dios es conocer a la persona más hermosa y preciosa de este mundo. Entonces, acá tenemos como un nuevo comienzo, ¿no? Abraham ahora está listo para una mayor revelación. Dios se quiere dar a conocer un poco más a Abraham, ¿no? Y Dios quiere que Abraham conozca su voluntad. Y eso es muy importante, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y el propósito de Dios, ¿no? Concerniente a Dios mismo. Hay mucha gente que pasa toda la vida en la iglesia y nunca lo conoce a Dios. Nunca conoce sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios al vernos salvados? ¿Cuál fue el propósito de Dios haber enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios? No sabemos. Y cuando no tenemos conocimiento de Dios, entonces eso a nosotros nos lleva a tener otro tipo de conocimiento que no nos ayuda espiritualmente, que no nos ayuda a nosotros a ser uno con todo lo que Dios quiere que nosotros seamos uno, por ejemplo, con Cristo como cabeza del cuerpo y con los miembros del cuerpo que son, que llegan a ser la totalidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener conocimiento de Dios, conocimiento de lo que es Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios siente. Si no tenemos ese conocimiento literal, individualmente, ¿no? Tratando con Él, tenemos un conocimiento de Dios por medio de las Escrituras,
¿no? Leemos la Biblia y conocemos a Dios. Pero conocerlo por medio de las Escrituras es un conocimiento distante que nosotros tenemos. Es como que yo estoy leyendo, disculpe la mala comparación, ¿no? Es como que yo estoy leyendo la historia de San Martín, ¿no? Leo la historia, tengo conocimiento de San Martín, pero yo a San Martín no lo conozco, ¿no? No lo conozco a San Martín. Bueno, la Biblia tiene un conocimiento y a través del conocimiento bíblico nosotros podemos saber muchas cosas, pero tener conocimiento de Dios personalmente, tratando con Dios. Dios vive dentro de nosotros, ¿no? Nosotros somos la morada de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es beneficioso para nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, acá empieza un nuevo comienzo en la voluntad de Dios. Dios quiere que Abraham lo conozca más profundamente y que él tenga una revelación de su voluntad y de su propósito, ¿no? Más precisamente. Eso es lo que va a tratar el capítulo 15. No, nosotros sabemos que hay tiempos de crisis en la vida de todos nosotros. En la vida de cada vencedor hay tiempos difíciles. Y aquí a Abraham, en este capítulo, él empieza con un problema, ¿no? Porque fíjese lo que dice Dios en su palabra. Después de estas cosas, la palabra de Dios vino a Abraham en visión. No temas, Abraham. ¿Vio? Estaba en una situación. Estaba bajo el temor, Abraham. ¿Vio? Pero Dios le está alentando. No temas, le dice. Y esto es un aliento que viene de Dios y nos ayuda a nosotros. ¿Cómo viene el aliento de Dios? Por medio de la palabra. Porque Dios le está pronunciando palabras a Abraham, palabras de aliento, palabras de vida, palabras de fortaleza. Por eso, cuando nosotros queremos alentar a un hermano que está bajo temor, tenemos que ir con la palabra, pero con la palabra de Dios, no con la palabra nuestra. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a administrar la palabra de Dios que está en nosotros para fortalecer a los hermanos que están débiles. Entonces, dijimos que hay tiempos de lucha, hay tiempos de prueba en la vida de nosotros. Y tal vez alguna gran tentación hubo delante de Abraham, ¿no? Porque después de cada victoria que nosotros tenemos, ¿no? Siempre entramos en una debilidad, entramos en un temor. Y esa fue la experiencia de Abraham, ¿no? Acá se pronuncia por primera vez que Abraham es justo por la fe, en este capítulo. Y Dios lo declaró. Aunque acá no fue, en este capítulo no fue donde Abraham empezó a tener fe en Dios, pero acá en este capítulo se pronuncia que Abraham es justo por la fe, ¿no? Y su vida de fe comenzó antes, no sabemos eso. Y comenzó cuando él dejó Ur de los Caldeos, cuando él dejó la tierra donde él vivía antes, ¿no? Y así es con nosotros. ¿Dónde empieza nuestra vida de fe? Cuando nosotros dejamos el mundo, cuando nosotros aceptamos la invitación que Dios nos da. ¿Cuál es la invitación que Dios nos da? ¿No? Dios nos da la salvación, nos da la vida eterna. Nosotros aceptamos. Bueno, y ahí, ¿cómo aceptamos? Por medio de la fe. Y ahí empieza nuestra vida de fe. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros comenzamos la vida de fe. Pero ser declarado justo, eso es una cosa diferente. Ser declarado justo, fíjese que él comenzó su vida de fe
en el capítulo, voy a verlo, en el capítulo 12 creo que es. En el capítulo 12, y estamos en el capítulo 15. Quiere decir que hay un tiempo en que comenzamos con la vida de fe y hay otro tiempo aunque que somos llamados justos, ¿no? Si bien nosotros somos justos, pasamos a ser justos en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos ve justos, sin culpa a través de la sangre de Cristo, pero nuestra vida de fe comienza cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero somos llamados justos después. Estoy tomando un tecito caliente porque hace mucho frío. Y bueno, doy gracias al Señor porque mi esposa, con su amor que la caracteriza y su amabilidad, me trajo un tecito. Y eso lo digo en serio, no lo estoy diciendo con ninguna saña. Bueno, hermano. Ahora fíjese, hermanos amados. Entonces vemos que acá en este capítulo Abraham fue declarado justo por la fe. Y él llegó a ser justo cuando salió de Ur de los Caldeos. Pero ahora el Señor da testimonio acá en este pasaje de su justificación por fe, ¿no? El Señor le da testimonio a Abraham que por la fe él alcanzó la justificación, pero va más allá, va más allá. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? Hay que ver después de estas cosas. Después de qué cosas fue declarado justo Abraham, ¿no? La palabra dice, después de estas cosas, la palabra de Jehová habló a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, le dice. Entonces, y fíjese quién justifica o quién dice que Abraham es justo. Dios. Dios dice que Abraham es justo. Su vida de fe lo llevó a Dios a declarar que Abraham era justo. Fíjese, su vida de fe. Claro, acá es una fe práctica. Lo que estamos hablando es de una fe práctica, no estamos hablando de una fe posicional, sino de una fe práctica. Entonces, ahora el Señor testifica de que Él era justo por la fe. Ahora notemos en qué punto de su andar Abraham fue declarado justo. Cuando él entregó todos los bienes de Sodoma. Veo que él venía con los bienes de Sodoma, que era el despojo. Él le entregó todos los bienes de Sodoma. Él entregó la riqueza del mundo. Y cuando él entregó la riqueza del mundo, Abraham estaba diciendo que su victoria sobre el malvado, sobre los reyes que él había vencido, no se la había dado Dios. Dios fue el que le dio la victoria, ¿no? ¿Cuándo fue declarado justo Abraham? Cuando él entregó todo el despojo que venía trayendo de los reyes, ¿no? Ese era el despojo de Sodoma. Esa era la riqueza de Sodoma, lo que Abraham traía, ¿no? La bendición que Dios le dio a Abraham no era el despojo. La bendición que Dios le dio a Abraham estaban en la casa de Abraham. Las bendiciones estaban en la casa. Esto es el despojo. ¿Se da cuenta? Es el despojo. Y él dio el despojo de Sodoma, porque Sodoma había sido despojado de esta abundante riqueza, ¿no? Y por medio de los reyes que la habían despojado. Y Abraham trae el despojo. Y él devuelve el despojo. Y cuando devuelve el despojo, él está declarando
que el que le había dado la victoria era Dios, y que él no necesitaba del despojo, nada de lo que te pertenece a ti, le dijo Dios al rey de Sodoma, te amaré, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Fíjese, y ahí fue declarado justo, Abraham. Fíjese qué maravilloso. Por eso, uno de los significados, o una de las declaraciones que nosotros tenemos cuando ponemos nuestro diezmo, es que Dios nos enriqueció, que a nosotros no nos enriquece el mundo, porque ¿de dónde sacamos el diezmo nosotros? Del despojo. ¿Cuál es el despojo? Lo que nosotros cobramos por nuestro trabajo. Cuando vamos a nuestro trabajo es como que vamos a guerrear contra Satanás, contra los reyes de este mundo, y nos traemos el despojo. ¿Cuál es el despojo? ¿No? Y bueno, el dinero que traemos. Pero eso no son bendiciones, eso es el despojo. Y del despojo, de ese despojo, ¿no? Nosotros diezmamos como lo hizo Abraham, ¿no? Declarando que Dios nos da la victoria sobre los reyes, y declaramos que no va a ser el mundo el que nos va a enriquecer a nosotros, sino que el que nosotros nos va a bendecir con riqueza es Dios. Por eso él fue declarado justo, ¿no? ¿Entienden, hermanos amados? Nosotros tenemos una posición justa, que esa posición a nosotros nos da la salvación, la justificación, la santificación, la regeneración. Tenemos una posición justa por medio de lo que Cristo hizo. Pero nosotros somos llamados justos después, como Abraham lo fue. Después él fue llamado justo. Cuando entregó todo. Cuando entregó todo. Por eso en Tesalonicenses capítulo 1, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que todo vuestro cuerpo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está pidiendo todo el Señor a nosotros. Porque nosotros, cuando entregamos todo, entonces estamos diciendo que el que nos enriquece a nosotros es Dios. Fíjese, ¿no? Y entonces Dios nos llama justos a nosotros. Somos justos, ¿no? Somos justos. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos justos por haber creído. Pero somos llamados justos después, cuando practicamos la justicia. Aquel que es justo, practique más la justicia. Aquel que es santo, santifíquese más todavía, dice la palabra del Señor. Entonces fíjese, ¿y quién nos llamó justo a Abraham? Dios. ¿Quién nos llama justo a nosotros? ¿Usted escuchó que Dios le dijo, vos sos justo? Porque hay muchos hijos de Dios que no practican la justicia, practican la injusticia. Hay muchos hijos de Dios que viven del despojo, del despojo de este mundo. Se aferran tanto al despojo, no que se hacen mezquino, pero ese despojo es del mundo. Es del mundo eso, no es de Dios. Lo que Dios tiene, la riqueza que Dios tiene, son mucho más grandes y más maravillosas de lo que el mundo nos puede dar. ¿Y cuánto nos puede durar la riqueza del mundo? ¿Cuánto nos puede dar? 50 años, 70 años. Pero lo que nos da Dios, la riqueza que nos da Dios son eternas. Eso siempre va a perdurar en nosotros, eso. Por eso Él entregó la riqueza del mundo, ¿no? Y abiertamente, cuando Él entregó la riqueza del mundo, Él estaba diciendo abiertamente que su victoria sobre la recompensa del malvado se la había dado Dios, que Dios lo había capacitado a Él, ¿no? Y ahora obtiene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa por haber declarado todo eso? ¿Cuál fue la recompensa que recibió Abraham? ¿No? El Señor testifica abiertamente, ¿no?, de buen agrado a su siervo, que nunca podemos nosotros adelantarnos al Señor, ¿vio?
Nunca podemos adelantarnos al Señor. Él nos da doble medida, así como en el caso de Abraham. Entonces, qué maravilloso este pasaje, ¿no? Después de estas cosas, dice. ¿Qué cosas ocurrieron después para que Dios lo llamara a Abraham justo? ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hijo de Dios y decimos, qué injusto que es este hermano? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué lo vemos injusto? Por la vida que practica, por las cosas que hace, por las cosas a las cuales él se aferra. Hay muchos hijos de Dios que se aferran mucho al despojo. No quieren largar el despojo. No ven que Dios es el que nos enriquece a nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestro diezmo, una de las declaraciones, porque hay varias declaraciones en el diezmo, una de las declaraciones que tenemos ahora es que Dios nos enriqueció. Que a nosotros el que nos enriquece es Dios. Pero, pastor, yo no tengo coche, no tengo heladera nueva, tengo una heladera vieja. La riqueza que Dios nos da a nosotros es más perdurable que eso. ¿No? Es mucho más perdurable que eso. ¿No? Él nos enriquece con conocimiento, Él nos enriquece con amor, Él nos enriquece con paciencia, con bondad, con salud. Él nos enriquece con bienes espirituales, riquezas espirituales, pero también puede venir materiales, porque acuérdese, disculpen hermano, que la bendición de Abraham estaba en su casa, no ahí en el campo de batalla. Bueno, la casa de Abraham era el mismo, es una figura, ¿no? Entonces, qué hermoso de declarar cuando diezmamos, declarar que Dios nos enriqueció. ¿Por qué diezmamos? Porque Dios nos enriqueció. Lo que Dios nos dio a nosotros es mucho más hermoso y maravilloso que lo que nos da el mundo. ¿Qué nos da el mundo? Dinero. Pero lo que da Dios es mucho más hermoso y maravilloso que el dinero. Que solamente aquellos que somos de la fe le podemos dar valor. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios le da a Abraham dos garantías, ¿no? Dos cosas que confrontan en este capítulo. En este capítulo hay dos cosas que se confrontan. Y ellas vienen en forma de respuesta de Dios a dos preguntas de Abraham, ¿no? Porque él hizo dos preguntas. Y él pone dos garantías sobre esas preguntas que Abraham hizo, ¿no? Y vamos a ver nosotros la primera garantía. Entonces tenemos que ir al versículo 1. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo, así dice Dios a todos nosotros los hijos de Dios, a todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Nuestro escudo, el escudo es algo que nos protege, que nos resguarda a nosotros, que no permite pasar ningún dardo, ninguna flecha del enemigo. No hay bala, no hay hacha, no hay cuchillo, no hay espada que pueda traspasar el escudo de la fe. ¿Vio? No hay nada de eso. No hay malos pensamientos, no hay odio, no hay rencor, no hay amargura, no hay nada de eso que pueda traspasar el escudo de la fe, ¿no? Si pasa es porque el escudo de la fe no está en alto. No tenemos el escudo de la fe para protegernos. Si nos dañan el corazón, nos dañan la cabeza es porque el escudo de la fe, y el escudo de la fe, sobre todo dice, toma el escudo de la fe. Vamos a leer, eso sobre todo dice, ¿no? No dice que es una pieza más de la armadura, sino que es una pieza importante de la armadura. Fíjese ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, disculpen hermano, calzados los pies con el
tomad el yelmo de la salvación, sobre todo, dice el versículo 16, Efesios 6, 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos dardos del fuego del maligno. Sobre todo, sobre las otras partes de la armadura, sobre todo tomad el escudo de la fe, no que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, porque la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Vio? A veces un flechazo pasó, un balazo pasó, una herida hemos recibido por causa que el escudo estaba abajo. Y entonces ahora nuestro corazón está herido, nuestra mente está herida, ¿no? Y bueno, y ahí no podemos sacarnos eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va? Ahora tiene que venir el sanador, el Señor tiene que venir para sanarnos, no hay otra forma. Entonces, le dice Dios, la primera garantía a su pregunta, ¿no? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Esta es la primera garantía. Fíjese qué garantía que nosotros tenemos cuando damos el despojo. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, fíjese qué garantía que tenemos nosotros. Dice, no temas, porque hay temor. ¿Cuántos hermanas ponen su ofrenda, su diezmo y también se despojan de todo, pero tienen temor? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a cumplir con esto? ¿Vio? Tienen temor. No dé más de lo que Dios le pide. No dé más lo que Dios pide. Entonces, esta es la primera. Nuestro hombre de fe, que es Abraham, debe haber estado atemorizado. Él seguramente que estaba atemorizado Abraham. Y ese es el caso muchas veces que nosotros tenemos una gran victoria, ¿no?, contra el enemigo, y de repente nos sentimos nosotros temerosos, con miedo, con duda, ¿vio? Y cuando todo se aquieta, cuando todo se tranquiliza, vienen más los pensamientos, vienen más los sentimientos a nosotros, viene como vio un repaso de todo lo que pasó, y ahí cuando nosotros repasamos todo lo que pasó, se despiertan sentimientos y pensamientos negativos, ¿no?, contra el hermano, contra la hermana, y así, y viene un rencor y viene una amargura en nuestro corazón por lo que nos hizo y por todo eso, y entonces eso está en nuestro corazón, ¿no? Y eso produce temor en nosotros. Eso produce temor en nosotros, esa actitud, esa conducta, ¿no? Y entonces, pero Dios nos dice, no temas. Después de la lucha que hemos tenido, después de la victoria que Él nos ha dado, no temas, yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, dice. Entonces, cuando todas las cosas después de la lucha se aquietan, ahí vienen los pensamientos. Ahí aprovecha Satanás para atacarnos. Nosotros comenzamos a dudar, ¿no? Nos ponemos a pensar si nos fuimos demasiado rígidos, o nos ponemos a pensar, no, si nos fuimos demasiado carnales, o nos ponemos a pensar, no, muchas cosas, y eso trae debilidad, trae temor, esos pensamientos. En vez de gozarnos en la victoria que Dios nos ha dado, nos ponemos a pensar cosas. Porque Abraham tuvo temor, por algo Dios le dijo, no temas, no temas. No, quizás pensamos, quizás fuimos un poco precipitados o demasiado extremos en nuestra respuesta, en lo que dijimos, ¿no? Y quizás fuimos demasiado, nos separamos demasiado del mundo, ¿no? Y esas son cosas que uno está ahí pensando, y esos pensamientos nos dan temor, nos dan dudas, a nosotros nos ponen en un lugar donde no es un lugar de gozo, sino es un lugar de temor. Pero Dios está allí. Dios está en medio de todos esos malos pensamientos, en todo
en todo de malos sentimientos, en toda esa amargura, Dios está, porque Dios estaba con Abraham en el momento que Abraham tenía temor. ¿Vio? El temor es parte de la humanidad que nosotros tenemos. Y Abraham había hablado, y Abraham había actuado en el poder del Espíritu. Él fue fortalecido con el pan y con el vino que le dio el sacerdote Melquisedec. Él fue fortalecido allí. Él había obtenido, Abraham, por medio de Dios, había obtenido una gran victoria sobre los reyes de Sodoma. Pero mucho más, él tuvo otra victoria mayor, ¿no? Que fue una victoria sobre él mismo, ¿no? Sobre él mismo. Muchas veces cuando nosotros estamos peleando contra enemigos espirituales, cuando estamos peleando contra principados y potestades en los lugares celestiales, Dios nos da la victoria sobre esos enemigos, pero también nos da la victoria sobre nosotros mismos, ¿no? Nos da la victoria sobre nuestro carácter, nos da la victoria sobre nuestra manera de ser, ¿vio? Después nos enfriamos y ahí vienen los pensamientos. Entonces, vemos que la gracia de Dios ha sido lo que nos capacitó a nosotros y lo que lo capacitó a Abraham. La gracia de Dios fue. ¿Por medio de qué? Por medio del vino y por medio del pan, que eso nos habla de la redención, ¿no? Somos capacitados por medio de la redención para hacerle frente a los enemigos que tenemos que hacer retroceder por la fe, por la sencilla fe. Y ahora que hemos vencido, ahora que hemos sido fortalecidos por la redención, y que a pesar de que hemos comido del pan y que hemos bebido del vino, que es la cena del Señor, igual entramos en temor, ¿no? Porque eso es lo que le pasó a Abraham. Abraham en el capítulo 15, en el versículo 1, después de que Melquisedec le había fortalecido a él con pan y vino, él sintió temor, ¿no? Y así a veces nos pasa a nosotros. Salimos de una prueba, una lucha, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y empezamos a pensar en todo lo que sucedió y en vez de gozarnos en la victoria que Dios nos dio, entramos en un razonamiento, entramos en un cuestionamiento, ¿no? Y bueno, y nos agarra temor. Y entonces, a pesar de que está la redención ahí, a pesar que Cristo nos dio la victoria sobre todos nuestros enemigos, a pesar de que todos los enemigos fueron puestos debajo de los pies de Cristo y que Cristo nos puso por cabeza sobre todo principado y potestad, a pesar de eso viene temor a nuestra vida. Por eso Dios le dijo, no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Vio? Entonces fíjese, la gracia nos capacitó. Ahora que la gracia nos capacitó, Dios nos va a dejar. Acuérdese que Dios siempre está ahí. Porque cuando Abraham fue a la guerra, Dios estuvo con él. Cuando Abraham volvía de la guerra, Dios estaba con él. Y cuando Abraham sintió temor en el capítulo 15, Dios estaba con él. Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos deja a nosotros. ¿Dios iba a dejar a Abraham después de todo lo que él hizo por él? Nunca. Dios no lo iba a dejar a Abraham. Más en esa condición de temor. Él halla la misma gracia para esta nueva necesidad. Él, quien había amparado a otros en su necesidad, ahora halla que el Señor es su escudo y su necesidad. ¿Vio? Y eso es la victoria que encontró ahí. Abraham está encontrando una nueva experiencia con Dios, ¿no? Tenemos victorias sobre muchas batallas, ¿no? En esta vida batallamos y tenemos victoria porque Dios nos da la victoria por medio de la gracia. Pero tenemos que entender
que el Señor nos va a fortalecer. Él es nuestro galardón, Él es nuestro proveedor, ¿no? Él siempre está con nosotros. Entonces, haya la misma gracia, ¿no? Y haya ahora al Señor, que el Señor es su escudo en su necesidad. ¿Quién nos protege a nosotros? Nosotros mismos nos protegemos, no, el Señor es nuestra protección. El Señor es nuestro escudo y nuestro galardón de sobremanera grande, ¿no? El que había, porque Abraham rehusó la recompensa del rey de Sodoma, pero ahora haya que el que lo va a recompensar es Dios. Dios lo va a recompensar, lo está recompensando, ¿no? Y Dios es la defensa de Abraham. Dios es la riqueza de Abraham. ¿Y qué podemos temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién podrá a nosotros dañarnos si nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios? Nadie, nada nos puede dañar a nosotros. Aun si estamos experimentando un momento de temor, aun si estamos siendo vencidos por los pensamientos y por el temor y por el miedo, aún así Dios está con nosotros. Él nos va a proteger siempre, aún de nosotros mismos. Él nos va a alentar. Dios es un Dios de aliento. Dios es un Dios de fortaleza para el creyente, ¿no? Ningún dardo del enemigo a nosotros nos puede hacer retroceder. Tal vez llegue un dardo del enemigo, pero el Señor va a permitir para que nosotros aprendamos algo, ¿no? Como llegó este dardo al corazón de Abraham, porque Abraham tuvo temor, por eso fue alentado. Tal vez el dardo llegó al corazón de Abraham, pero Dios no lo abandonó por eso. Dios estaba dándole aliento a Abraham por eso. Le estaba dando coraje, haciéndole saber a Abraham que él siempre iba a estar con él. No tenía que temer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque despojarnos de todo lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros somos, no, para nosotros debe ser fácil porque nuestra recompensa es Dios. ¿Qué son las riquezas de Sodoma? Pregunto, ¿qué son las riquezas de Sodoma comparado con la abundancia que Dios tiene? ¿No? Comparado con la abundancia que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene abundante para nosotros. Y nosotros vamos detrás del despojo, vamos detrás de lo que Sodoma nos puede dar, ¿no? Y Abraham no fue detrás de eso. Abraham fue detrás de lo que Dios tenía para él. ¿Qué puede dar el mundo a nosotros? Que igual es la recompensa que Dios nos va a dar a nosotros. Lo que el mundo nos puede dar a nosotros perece. Lo que Dios nos da a nosotros permanece para siempre. ¿Qué nos da el mundo a nosotros? El despojo. ¿Cuál es el despojo? El despojo es el aumento de sueldo. Bueno, ahora vos tenés que trabajar hora extra. Ahora vos tenés que trabajar sábado y domingo y no tenés tiempo para ir a la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Y nosotros dejamos la iglesia y nos vamos al despojo. Entonces no hemos entendido la riqueza que Dios tiene para nosotros. Cuando tenemos esa oportunidad tenemos que rechazarla. No tenemos que aceptar las horas extras ni tenemos que aceptar a nosotros que nos trabajar sábado y domingo. O por lo menos el domingo, no trabajar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra riqueza, Dios es nuestro galardón, Dios es nuestro proveedor. El mundo nos enriquece para esclavizarnos, para sacarnos de la iglesia, para sacarnos de la comunión con Dios. ¿Vio? El mundo quiere decir, yo enriquecí a tal. Mira, ese tiene una camioneta porque yo le di obra a este y le aumenté el sueldo. Pero tal vez nunca tengamos una camioneta, ¿vio? Espero que sí, usted y yo podamos alcanzarla, pero con Dios, no sin Dios. Con Dios lo podemos hacer. Dios puede proveer. Porque Dios quiere la abundancia
para sus hijos. Dios no quiere la pobreza para sus hijos. Dios quiere la abundancia para sus hijos. Nosotros podemos tener abundancia con Dios. Gloria al nombre del Señor. Y eso aprendió Abraham. Entonces, ¿qué halló Abraham aquí? Él halla que Dios es un lugar de refugio y es un lugar de mucha riqueza. Es decir, que con Dios él estaba asegurado. Y muchos hijos de Dios no encuentran este conocimiento. Muchos hijos de Dios creen que con Dios... Yo antes cuando no iba a la iglesia yo tenía plata en los dos bolsillos, dicen muchos hermanos. Mi vida era una vida de mucha prosperidad, decían. Y ahora voy a la iglesia y estoy más pobre. Siempre pobre estoy en la iglesia. ¿Por qué será eso? ¿No? Porque siempre están esperando del mundo, siempre están esperando que del despojo, que Sodoma los enriquezca a ellos. Entonces Abraham es confrontado en su corazón, ¿no? Seguro con muchos temores. Pero él fue aliviado a través de la gracia, ¿no? Que esa gracia llegó en el momento propicio para Abraham. ¿Qué me darás? Dice en el versículo 2. ¿Vio? Porque dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Vio? Él tenía temor, que el esclavo le heredara todo lo que él tenía, ¿no? Y bueno, y Dios llegó, justo Dios llegó. Y así Dios siempre llega. Dios no llega ni antes ni después, Dios llega en el momento justo, ¿no? Y este hombre de fe tenía temor. Él dice, ¿qué me darás? Y él necesita que Dios le provea algo que casi era imposible, ¿vio? Él desea un supremo favor de Dios. Y él ya no puede esperar más tiempo. Porque ya su corazón estaba cargado con eso. Estaba angustiado. ¿Quién va a ser mi heredero? ¿Quién va a recibir las bendiciones que Dios me ha dado? ¿No? Lo va a recibir Eliezer, un esclavo. Y no es que Eliezer tal vez se merecía todo eso. No digamos que fue una mala persona Eliezer ni nada por el estilo, pero no era su prole, no era su descendencia Eliezer. Y él quería que su descendencia recibiera la riqueza que Dios le había dado a él, ¿no? Y Dios había dicho que era su recompensa. Dios le había dicho, yo soy tu recompensa, yo soy para ti todo. Pero Abraham decía una cosa, una recompensa especial. ¿Qué me darás? Viendo que no me ha dado prole o simiente. Quiero un hijo. Abraham no podía ser fructífero de otra manera. Y como el Señor le había prometido anteriormente descendencia, Él le había prometido que su descendencia iba a ser como el polvo, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, en multitud, dice. Vemos a Abraham que está en orden divino al pedir de esta manera. Claro, si Dios le prometió, él quería que Dios cumpliera eso. Y Abraham ya estaba siendo grande. Abraham casi tenía 80 años, 75 años por ahí tenía cuando Dios le prometió un hijo a él. Y pasaba el tiempo y ese hijo no llegaba. Entonces, algunos podían decir, ¿no?, que la fe de Abraham falló aquí. Pero no podemos admitir eso, no podemos decir esto, ¿no? Porque él estaba en perfecta armonía, ¿no?, con el crecimiento que él tenía.
en la gracia. ¿No? Aunque no llegó a la maravillosa promesa de Dios, él no estaba crecido a tales maravillosas revelaciones. Él no podía ver eso, Abraham. No podía aún comprender todos los propósitos de Dios para con él todavía. La fe en ese momento en la vida de Abraham no era perfecta, pero estaba en el camino de aquella feliz consumación. La fe se iba a consumar en la vida de Abraham. Y a veces nosotros estamos en un periodo, ¿no?, en que nuestra fe no es perfecta. Nuestra fe va creciendo. ¿Cuándo va creciendo nuestra fe? Cuando más conocemos a Dios. Cuando más nos relacionamos con Dios y con su Hijo Jesucristo. Cuando más entendemos el plan que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, para con nosotros individualmente y para con la iglesia. ¿No? En la medida que nosotros vamos teniendo conocimiento de Dios, es cuanto más nuestra fe va creciendo. ¿Se da cuenta? Y Abraham tenía un conocimiento de Dios, pero él todavía tenía que conocerle más profundamente al Señor. La fe de Abraham no era perfecta, no, pero estaba en buen camino. Su fe se desarrolla cuando él empieza a caminar. Cuando nosotros caminamos por la fe, entonces nuestra fe se va a ir en aumento. ¿No? ¿Cómo queremos aumentar la fe? Orando. ¿Cómo queremos aumentar la fe? Ayunando. No, esa no es la manera de aumentar la fe. La manera de aumentar la fe es caminar con Dios. Porque cuando camino con Dios, yo le conozco a Dios. Le voy conociendo a Dios cada día. Y en ese conocimiento mi fe se va haciendo más fuerte, más firme. ¿No? Más firme. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Ya la hemos recibido a la fe. Ahora la fe tiene que ir en aumento. Conocemos a Dios por medio de las Escrituras. Y conocemos su propósito por medio de la Escritura. Pero hay un conocimiento de Dios personal. Y cuanto más le conozco a Él, más dependo de Él. Y cuanto más le conozco a Él, ¿no?, más enriquecido me siento. ¿No? Cuando le conozco más a Dios, me doy cuenta que no soy pobre, que soy un hombre rico, que tengo abundancia en Dios. Y esa abundancia que nosotros tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, esa abundancia no deja de ser abundancia nunca, siempre es abundante. Porque cuando creo que llegue al límite, ¿no?, a la mayor abundancia, habría sido que hay más todavía. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra porción? Dios es nuestra porción. Nuestra porción no es el despojo, menos el despojo de Sodoma. ¿No? Esa no es nuestra porción. ¿Cuál es nuestra riqueza? Dios es nuestra riqueza. ¿Cuál es nuestra fuerza? Dios es nuestra fuerza. ¿Cuál es nuestro pronto auxilio? Dios es nuestro pronto auxilio. Y todo está metido Dios ahí. Y Dios quiere que le conozcamos profundamente. ¿Qué me darás, Dios? Le dice Abraham a Dios, que ando sin hijo. Yo soy tu galardón. Y entonces falló Abraham en la fe. No falló en la fe Abraham, porque él estaba dentro de lo que Dios le había prometido. Él le dijo, tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y entonces él reclamó, ¿no?, lo que se le había prometido, ¿no? Pero aunque Dios no le hubiera dado hijos naturales a Abraham, ¿no?, porque Dios se lo iba a dar, porque había una promesa terrenal y una promesa celestial. Dios se lo iba a dar, pero aunque no se lo hubiera dado, los hijos que Abraham no hubiera tenido iban a ser, como Dios le había dicho, más numerosa que la arena del mar y más numerosa que las estrellas del cielo.
Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora de programa, agradecido al Señor. Señor les bendiga a todos ustedes. Espero que ustedes hayan sido enriquecidos en esta mañana. Oren por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros, por mi vida, por la vida de la iglesia, acá en Isidro Casanova. Queremos viajar, hermanos, queremos ir llevando la palabra del Señor en los lugares donde no se la conoce. Hay muchas personas, hay muchas provincias en nuestro país que no conocen lo que es ser salvo por la fe. No conocen a Dios en su hermosura, lo conocen como un castigador de aquellos que pecan. Pero Dios es amor, Dios no castiga el pecado, no, nunca más puede castigar el pecado, porque el pecado ya lo castigó en su Hijo Jesucristo. Pero eso no nos da libertad para pecar, porque nosotros que conocemos a Dios, lo que menos pensamos es en pecar. El Señor le bendiga, hermano. Oren por nosotros. Vamos a hacer una oración antes de irnos. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra abundancia, porque tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestro favor, tú eres nuestra fuerza, nuestra salud, tú eres nuestra esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más a conocerte. Señor, abre los ojos del entendimiento de todos los hermanos y hermanas que van a escuchar esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amados.